Nuestro mensaje el día de hoy va a estar basado en Apocalipsis 3, del versículo 7 al 13. Apocalipsis 3, y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Te voy a pedir que me sigas con tu vista, ya sea que lo abras en tu teléfono, en tu Biblia, y si no está proyectado en la pantalla para que me puedas seguir. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que sus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá más jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que bajó del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y antes de iniciar, me gustaría que inclines tu rostro y hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Porque es por gracia, por amor y por misericordia que podemos escuchar tu palabra, que podemos escuchar tu voz por medio de la Biblia. Gracias por ello. Pero sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú confrontando a nuestros corazones, y sé tú trayéndonos paz, tranquilidad y esperanza por medio de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo amado, Cristo Jesús. Amén. Y el título del mensaje del día de hoy es La iglesia y su fidelidad. La iglesia y su fidelidad. Y me gustaría iniciar con esta pregunta: ¿el ser fiel garantiza felicidad? No. ¿No? ¿Por qué no? Pueden pasar cosas malas. Porque pueden pasar cosas malas. ¿Por qué más? Tristeza, puede ser fiel, pero tienes tristeza. Puedes tener tristeza, ¿sabes? Y podemos encontrar respuestas muy diferentes, ¿no? Hay quien puede decir: yo sí siento felicidad en ser fiel. Pero si somos sinceros, nuestra sociedad, ¿cómo ve la fidelidad? ¿Cómo ve la sociedad la fidelidad? ¿Cómo ve la sociedad? Como antiguo, como algo pasado de moda. Ahora, si somos más directos, la sociedad ve a la fidelidad como el ser tonto, ¿no? Como el ser débil, Sí. como el ser menos. Y es algo importante, porque esta iglesia permanece fiel. Porque esta iglesia está fiel. Y lo vemos en nuestros trabajos, ¿no? Si tú no haces una tranza, ¿qué te dicen? No avanzas. No avanza. No avanzas. Qué tonto, ¿por qué no te robas eso si tú puedes y nadie se va a dar cuenta? ¿Por qué pones que entras a tales horas? Ay, mejor pon que entras más temprano, nadie ve. O sea, te das cuenta cómo parte de ser fiel, la sociedad lo ve como algo débil, algo de tonto. Y no solo en el trabajo, en el matrimonio o en una relación con otra persona. Hoy en día nuestro mundo está invadido de que los matrimonios muchas veces son infieles. Y es que no, yo le soy fiel a mi novia. Es que tonto, no se va a dar cuenta, ¿no? O sea, hazlo, nadie va a ver. Entonces podemos ver cómo la fidelidad hoy en día se tiene como algo menos, algo para los tontos, digámoslo así, pero olvidamos que la fidelidad es uno de los atributos comunicables de Dios. Y esto es confrontante, porque entonces, ¿qué tipo de Dios estamos viendo? Un Dios tonto, un Dios que no sabe lo que hace. Escucha lo que dice este autor Lamberthead sobre la fidelidad. Dice: la fidelidad de Dios significa
que lo que Dios sabe y lo que dice es verdad. Esta suscita declaración rebosa de profundidad en un mundo lleno de mentiras y engaños. Dios dice la verdad. Saber esto es de gran importancia en un mundo donde la verdad es difícil de discernir y donde la deshonestidad a menudo prevalece. El hecho de que Dios es fiel significa que podemos confiar en que lo que dice es cierto y que las acciones que promete se cumplirán. Dios nos revela esto en la Biblia porque quiere que tengamos confianza en Él. Puedes ver que la fidelidad no se trata de algo menos o de algo que te hace menos, sino todo lo contrario. Se trata de una confianza en la verdad y se trata de un corazón íntegro, de un corazón sincero que busca reflejar este atributo de Dios. La fidelidad no es para que tú te sientas menos. Entonces vean, que la fidelidad sea un atributo de Dios, lo podemos ver en la iglesia de ¿cuál? De Filadelfia. Lo hemos leído. Porque, ¿acaso Dios tiene una exhortación hacia esta iglesia? No. Me Bueno, encanta porque si leíste con atención, ¿qué le dice? Has perseverado. A pesar de que estás en medio y hay una sinagoga de Satanás, a pesar de que tienes problemas, y si leíste con atención en el versículo 10, ¿qué dice? Aún en los momentos de tentación, ¿qué ha hecho esta iglesia? Ha tenido paciencia. Ha sido fiel a Dios. Entonces, podemos ver que al ser un atributo de Dios, los que decimos ser parte de la iglesia de Dios, tenemos el compromiso de reflejar la fidelidad de Dios en toda nuestra vida diaria. O sea, y ve, Dios no es solo fiel, sino que también es un Dios que Sabio. es un Dios sabio. Es un Dios que en verdad, o sea, no ve la fidelidad como algo menos, sino lo ve como parte de su propósito. El saber que Dios es fiel y que esta característica de Él nos la transmite a todos los hombres, ya sean creyentes o no, porque ambos pueden ser fieles. Hay personas que no aman a Dios y son fieles. Pero como creyentes y miembros de una iglesia, nos da el compromiso de ¿qué? De poder reflejar la fidelidad que tenemos en nuestra relación con Dios, en nuestra vida diaria. Entonces, como iglesia debemos de reflejar la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque decimos tener una relación con Él. Y como ejemplo, la iglesia de Filadelfia, la cual su principal atributo que Jesús resalta, ¿cuál es? La fidelidad. La fidelidad. La fidelidad a Dios y a su palabra, aun a pesar que dice que es una iglesia con pocas fuerzas, una iglesia pequeña, con lo que podemos decir que la iglesia de Filadelfia es una iglesia, no consistía su grandeza en sus miembros o en lo que hacía, sino que la grandeza de esta iglesia consistía en que dependía de Dios y le creía a Dios. La pregunta para ti es, ¿le crees a Dios? ¿Dependes de Dios? ¿Le puedes ser fiel a Dios? Y es por eso que hoy vamos a ver tres cosas de este pasaje. La primera, un halago a la fidelidad. Y ve, algo totalmente diferente a nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad desprecia la fidelidad, pero Jesús ¿qué hace? Halaga la fidelidad. El cuidado por ser fiel y el último, el galardón por la fidelidad. Nuestro primer punto, un halago a la fidelidad. Versículos 7 al 9. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan, escucha, que yo te he amado. Es maravillosa estas palabras, ¿no? Que reconozcan que yo te he amado. Entonces, y decíamos que a diferencia de las otras 6 cartas, en esta carta a esta iglesia no podemos encontrar una exhortación. Si nosotros recordamos un poco de lo que veíamos en la iglesia de Sardis, la exhortación era bastante fuerte, ¿no? Porque si recordamos, Jesús le decía, tú pareces que estás vivo,
Pero en realidad estás muerto. pero estás muerto. Y deseamos una exhortación fuerte. Pero vean, a esta iglesia no se le da ningún tipo de exhortación, sino todo lo contrario, ¿no? Para la iglesia de Filadelfia, podríamos decir que es una carta donde se halaga la fidelidad que ha tenido esta iglesia. ¿Hacia quién? Hacia sus principios morales, hacia recurrir a los domingos, sino a la palabra de quién? De Dios. Y es importante notar la forma en la cual Jesús se presenta ante esta iglesia. Pues se presenta de una forma en que la iglesia puede aumentar su confianza. Y si hay confianza, en consecuencia puede haber ¿qué? Fidelidad. Porque tú no puedes ser fiel a alguien que no le tienes confianza. O sea, que somos sinceros, ¿no? Ustedes confiarían en un desconocido que viene y dice, oye, préstame 1,000 pesos, mañana vengo y te los pago aquí. Difícilmente. Entonces, empiezas a ver que muchas veces no le somos fieles a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque no tenemos una intimidad con Dios. Porque no conocemos quién es Dios. Porque desconocemos a Dios. Pero esta iglesia, por eso me encanta la forma en cómo se presenta Jesús, ¿no? Da 3 descripciones de Él. ¿Cuáles son? El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Jesús sea el verdadero, que Jesús sea el santo y que tenga la llave de David? Y eso es algo importante, ¿por qué? Porque esto nos puede ayudar a crecer en nuestra confianza con Dios, para consecuencia tener fidelidad a Él. Cuando dice que es santo, nos recuerda que es alguien perfecto y alguien apartado, alguien que ha sido separado por Dios. Y vean, y cuando dice que es verdadero, quiere decir que no hay mentira en Él y que es el único descanso que podemos tener. Y me encanta, ¿no? Cuando dice que tiene la llave de David, nos quiere decir que es tan real que muestra su poder en todo el mundo. Jesús es tan real que muestra su poder al dirigir tu vida. El más mínimo detalle. Tu problema de enfermedad, tu problema de economía, tus problemas de duda, ¿quién los está gobernando? ¿Tú? ¿Tu sabiduría? Es Cristo. O por eso Jesús dice, mira, yo soy me presento ante en esta iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia lo pueda conocer y en consecuencia pueda aumentar su confianza en Él. Y al tener confianza en Jesús, ¿qué va a pasar? Va a poder ser fiel. Y vean, entonces como la iglesia conocía la iglesia tiene 3 características en las cuales Jesús resalta mayormente su fidelidad. Y la primera la podemos ver, ¿no? Esta iglesia está siendo fiel en predicar el mensaje y en extender el reino de Dios. Por eso le dice, ¿no? O sea, yo he puesto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Pero ¿qué hizo la iglesia? ¿Se quedó de manos cruzadas? ¿Se quedó estancada pensando, Dios hace todo, pues ya no vamos a hacer nada? Los comentaristas dicen que esta iglesia estaba en una ciudad estratégica que era muy comercial, pero que esta iglesia buscaba y aprovechaba esa oportunidad que tenía. ¿Para qué? Para buscar compartir el evangelio, para buscar compartir y ser de mayor impacto a su ciudad, a pesar de que se dice que era una iglesia pequeña, y por ser pequeña sus recursos eran bajos. Pregunta, ¿hay un pretexto para decir que no podemos expandir el reino de Dios? ¿Hay una excusa para como iglesia decir, es que somos muy poquitos, ¿de dónde vamos a tener recursos para poder apoyar otra plantación? La iglesia de Filadelfia nos recuerda que no. La iglesia de Filadelfia nos recuerda que si conocemos a Cristo, que si conocemos a ese Dios verdadero, vamos a poder tener confianza y ser fieles en cumplir su mandato de expandir el reino de Dios. Entonces, vean, porque este no era el único impedimento que tenía la iglesia de no buscar la extensión del reino de Dios, porque ellos sabían que dependían de quién, del que gobierna el mundo, de Cristo. ¿En quién estás confiando tú para expandir el reino de Dios? Porque si somos sinceros, muchas veces estamos llenos de ¿qué? De excusas. Es que no tengo tiempo. Es que si yo ganara más, yo apoyaría más a la iglesia. Es que no sé en qué apoyar. O sea, ¿te das cuenta que muchas veces hasta en esas pequeñas cosas somos infieles? ¿Por qué? Porque no confiamos en Cristo.
Porque confiamos más en quién, Nosotros, nuestro dinero, en nuestros lo que yo tengo, recursos. en lo que yo puedo generar. ¿Te das cuenta que el desconfiar en Cristo es ser infiel a Cristo? La realidad es que por nuestro pecado de comodidad también muchas veces nos lleva a llenarnos de excusas. Pero cuando una iglesia es fiel al Evangelio, no tiene excusas porque sabe que Dios, que gobierna todo el mundo, les proveerá de todo lo que puedan necesitar. ¿Conoces a ese Dios? La pregunta sería, ¿conoces a ese Dios? ¿Conoces a ese Cristo que se está presentando como el verdadero, el santo y el poderoso? Porque ese es el Cristo que tiene la iglesia de Filadelfia. Y es el Cristo que se maneja y que se presenta ¿en dónde? En el Evangelio. Ahora, pero vean, no solo halagó la fidelidad de la iglesia en buscar en predicar el Evangelio, sino que también halagó que su sumisión a la palabra de Dios. Ahora, esto nos debería de confrontar, porque si vamos a lo profundo de nuestro corazón, somos fieles en someternos a la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de parte de las ordenanzas de Dios, o que las ordenanzas que Dios ha dado por medio de la Biblia. Seamos sinceros, ¿es fácil someternos? No. ¿Es fácil cumplir el rol en el matrimonio como esposo o esposa? No. Muchas veces lo queremos inventar, lo queremos diseñar, ¿no? ¿Es fácil amar a nuestro prójimo? Todos tenemos una persona que nos es difícil de amar, ¿sí o no? Y yo tengo muchas, ¿no? Y unos están aquí. Pero vean, o sea, vean nuestro corazón. No es ¿qué dice Jesús o qué nos manda a hacer Jesús? Amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. A nuestro enemigo. Perdonar. O sea, si vamos más allá, nos manda a amar a nuestro enemigo. Ofrecerle algo. ¿Es fácil ser fiel a eso? O sea, si tu enemigo tiene sed, Dale, bebé. eso es lo que dice, pero ¿qué hacemos? No le das nada. Te burlas, ¿no? Ah, qué bueno, ojalá y sufra más. O sea, ve nuestro corazón, Te alegras. te alegras. O sea, ese es nuestro corazón en un estado natural. Somos infieles a Dios hasta en esa parte de someternos a la palabra. Los que trabajan, ¿qué manda Dios en su palabra hacia sus jefes? Respeto, amarlo. ¿Y eso hacemos muchas veces? A nuestro Cuando nos gobernante. conviene, ¿no? Pero la realidad es que cuando estás enojado, ¿te dan ganas de amarlo? No. Y vean, la palabra de Dios o las ordenanzas de Dios no se manejan según si tienes ganas o no, por tu carácter o tu estado de ánimo. Dios que dice obedecerlas cuando. Siempre. Siempre. Entonces, ¿puedes ver que en realidad nuestro corazón también tiende a ser infiel a Dios en esas cosas? ¿Te das cuenta cómo en realidad no somos tan fieles como decimos a Dios? O como debemos de serlo. Como muchas veces preferimos que obedecer más nuestra supuesta sabiduría que la sabiduría de Dios. Nos creemos más sabios y confiamos más en nosotros que en Cristo. Y cuando hacemos eso, buscamos nuestro propio consejo. Le estamos siendo infieles a Dios. Nuestra infidelidad a Dios solo revela que no creemos que Dios sea verdad, mucho menos nuestra felicidad, y menos que gobierne el mundo y mi vida. Cuando tú eres infiel, piensas eso. No creo que Dios tenga el control de mi vida. Voy a buscar yo mis propios medios y voy a crear yo mis propias reglas. ¿Por qué? Porque no le estás creyendo a Dios. Y en nuestra rebeldía en contra de Dios, buscamos serle fiel a otra cosa, menos a Dios. Busca serle fiel a tu poder. Busca serle fiel a querer controlar todas las cosas. Busca serle fiel a un pecado. No sé, pregúntate, ¿en verdad le estás siendo fiel a Cristo? ¿Estás creyendo a Cristo? Porque te voy a decir, le vas a ser fiel a lo que le creas más y a lo que te dé más felicidad. Y si Cristo no te la da, fácilmente le vas a ser infiel. Y cuando hacemos esto, renegamos de Dios. Y esta es otra de las cosas que no hacía la iglesia de Filadelfia. O sea, es confrontante, ¿no? Porque esta iglesia está como que da envidia, ¿no? Ay, esos santurrones de Filadelfia, que no tenían vida social, o que no, o sea, que no vivían en un mundo real. O sea, porque ellos ni siquiera renegaban de Dios. En otras palabras, no habían negado su fe ante Dios. Con lo que podemos ver que las personas de esta iglesia tenían las mismas justificaciones que nosotros para fallarle a Dios. Seguramente. Vivían en un mundo caído.
vivían y experimentaban las mismas tentaciones que nosotros. Claro. ¿Tú crees que los de Filadelfia no dirían, si yo tuviera 1,000,000 de pesos sería más feliz? Si yo tuviera casa y carro y todos mis problemas se solucionarían y no pagaría renta? O sea, date cuenta de cómo nuestro corazón constantemente busca renegarle de Dios. Ay Dios, ¿por qué no me lo das? Ay Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? Y mi vecino sí que ni te ama. Es renegar de Dios. Es cuestionar a Dios y no confiar que Él tiene el control de tu vida. Del matrimonio, ¿por qué no cambias a mi esposa o a mi cónyuge? O sea, ¿por qué cambias a otros y a ella no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Renegando a Dios. Cuando nos enfermamos, ¿quién de ustedes dice, gracias Dios por esta prueba que me viene, donde voy a confiar más en ti? Nos preguntamos, a ver Dios, ¿en verdad yo? O sea, no había otro. Yo estaba pasando en ese momento. O sea, ¿te das cuenta cómo renegamos de Dios fácilmente? Constantemente. ¿Cómo no decimos, gracias Cristo porque sé que esto tú lo tienes bajo tu control y tu gobierno y va a ser de bien? O sea, yo no digo eso. Yo debo reconocer, muchas veces no digo eso. Reniego de Dios, confronto a Dios y solo reflejo que en realidad no le soy fiel como en verdad le debería de ser. Entonces, y otra de los ataques que sufría esta iglesia era la falsa enseñanza que había. Por eso menciona que en medio de ellos, ¿qué hay? ¿Una sinagoga de qué? De Satanás. Es fuerte la expresión, ¿no? Y es más, dice, ¿no? Los que dicen que son judíos, ¿pero qué? Que en realidad mienten. En realidad mienten. Hoy en día, como iglesia, enfrentamos falsas enseñanzas. Muchas. Y vean, es fácil distinguir a los del Evangelio de la Prosperidad y verlos como la sinagoga de Satanás. Porque ellos, ¿qué promueven? Felicidad en dónde? En el dinero. En el dinero, en tener En el cosas éxito. materiales, en el éxito. No vas a tener problemas. No vas a tener problemas. Pero eso te lleva a exaltar más a Cristo. No. No. Solo te lleva a exaltarte más a ti. Entonces, y así podemos encontrar muchas falsas enseñanzas. Pero hay una en especial que yo creo que es la que más daño le está haciendo a la iglesia el día de hoy, y es el humanismo. Ahora, ¿qué es el humanismo? Está padrísimo porque vean, un diccionario define el humanismo de la siguiente manera. El humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a ser el ser humano y sus cualidades y sus valores. Y esto es súper fácil de disfrazarlo en la iglesia. Y, por ejemplo, te puedes dar cuenta, cuando buscan exaltar más al hombre que a Dios y usan a Dios de pretexto. Un ejemplo, si tú eres hijo de Dios, debes de ser una persona importante y debes de ser exitoso, y si te portas bien, Dios te va a bendecir. ¿No es la misma definición? ¿A quién están quitando del centro y a quién están poniendo en el centro? Al hombre. Al hombre. Tú puedes, tú échale ganas, Dios te va a bendecir. ¿Sí eres súper cristiano? Sí, porque dice Dios. Pero en realidad estás centrado en el Evangelio. ¿Exalta a Cristo? ¿Te No. lleva a serle fiel a Cristo? No. ¿A quién te lleva a serle fiel? A ti A ti mismo. mismo. A tus valores, a tus principios, a tus cualidades. Entonces, puedes ver cómo hoy en día también como iglesia enfrentamos falsas enseñanzas que en realidad nos van a llevar a serle infiel a Cristo. ¿Te das cuenta que cada una de estas falsas enseñanzas tiene una falsa esperanza? Porque está centrada en quién? En el hombre, en el humano. Por eso es humanismo. Porque se trata de lo que tú puedes y de lo que tú quieres hacer. Y hace a un lado a quién? A Cristo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que creer en alguna de estas falsas doctrinas nos lleva a cuestionar a Dios y a dudar de Dios. Y sobre todo ¿de qué? Del amor de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, si Dios me ama, ¿por qué soy pobre? ¿Dios promete eso en su palabra? ¿Dios promete que lo que mayor te va a dar es dinero? No. ¿El amor de Dios en qué consta? En perdonarnos. En serio, el amor de Dios se ve reflejado en que nos perdona y nos es fiel en nuestro caminar. Que está contigo a pesar de que tú lo merezcas o no lo merezcas, Dios es fiel. Que fallamos constantemente. Aunque a pesar de que fallemos constantemente, tenemos esta esperanza de que su amor que
no cambia. Ahora, pregúntate, ¿por qué muchas veces no le eres fiel a Cristo? ¿Qué es lo que te está llevando a no serle fiel a Cristo? Y podríamos pensar en varias cosas. Tal vez sea porque no lo conoces. Y como no lo conoces, no te interesa. No es importante estar con Él. O tal vez es porque a lo mejor lo conoces, pero no se te hace tan interesante. Ah, no, qué aburrido estar ahí leyendo tu Biblia y llorando y ir los domingos. No, mejor yo me quedo en mi vida de comunidad. O tal vez no le eres fiel porque te da miedo que someterte a su gobierno. Te da miedo negarte a ti mismo. ¿Para qué? Para que Cristo transforme tu corazón. Pregúntate, ¿qué es lo que te lleva a no serle fiel a Cristo? Porque vean, porque a diferencia de nosotros, Cristo, a pesar de que tiene todas las razones, circunstancias y justificaciones para dejarnos y sernos infiel, ¿Él qué hace? Permanece fiel. Permanece fiel. Y no solo permanece fiel, sino que nos da un cuidado constante, aunque no lo merecemos. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el cuidado por ser fiel. Versículo 10 y 11. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Y vean, como consecuencia de la fidelidad, Jesús le promete dos cosas a la iglesia de Filadelfia y te las promete a ti. La primera es guardarte o guardar a la iglesia en la hora de ¿qué? De la prueba. En la hora de la tentación. Y a veces aquí entramos en posturas difíciles de explicar, porque cuando muchos creen que cuando habla de la prueba, de la tentación en Apocalipsis, se refiere a algo que se llama la gran tribulación. Yo creo fielmente que la gran tribulación la estamos viviendo desde ahorita. ¿Por qué? Porque ¿quién de ustedes no ha sido atribulado por algún problema? Todos. Entonces, podríamos decir, y cuando pensemos en tentación, pensemos, no en como que hay una era donde va a sufrir mucho las personas, no. Piensa en esta era. Piensa en ese momento que estás viviendo. Piensa en ese problema que estás enfrentando. Porque esta es la gran tribulación. Vivir en un mundo caído, donde muchas veces le somos infieles a Dios, pero tenemos esta esperanza maravillosa de que Cristo nos está acompañando. ¿En dónde? En los momentos de angustia. O como lo dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Escuchen con atención. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo. Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de vivir en prueba o en tentación? Purificar. Entonces, puedes ver cómo el Dios del Evangelio no es un Dios que se deleita en hacerte la vida imposible. No, porque muchos lo ven así, ¿no? Ay, tengo muchos problemas, como que Dios ya agarra a otro guerrero, ¿no? Ya déjame a mí. No se trata de eso. O sea, el mensaje de la iglesia de Filadelfia nos debería de llevar a dar gracias a Dios cuando estamos atravesando prueba. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, dos cosas. Cristo está caminando con nosotros para un propósito maravilloso, ¿cuál es? Que perfeccionar nuestra confianza y nuestra fidelidad en Cristo. O sea, ¿puedes ver la tentación de esa forma? De que decir, wow, estoy pasando momentos difíciles, pero sé que Cristo está gobernando esta circunstancia. Sé que a lo mejor me van a dar un dictamen de una enfermedad que no me va a gustar, pero puedes decir, esto es necesario para que mi fe sea más preciosa. Tengo problemas en mi matrimonio. Wow, gracias Dios, ¿por qué? Porque con esto me enseñas a que tengo que cambiar bastante cosas en mi corazón. Y la primera de ellas, ¿qué es?
amarte y confiar más en ti y saber que tú estás caminando conmigo. Porque es lo maravilloso del Evangelio de Cristo, que sin importar que estemos experimentando las consecuencias o sea parte de una prueba que Dios quiere que vivas, puedes venir a Él en arrepentimiento y fe y tienes la certeza de que Él camina contigo, que Él está guardando y te está usando, esa circunstancia difícil. ¿Para qué? Para probar tu amor hacia quién, hacia Él. O sea, puedes ver los momentos de tentación y de angustia como momentos donde Cristo va a probar si en verdad lo amas. Pero no te va a dejar solo, sino que va a estar caminando contigo. Eso es lo maravilloso. Y esa es la diferencia del Evangelio de Cristo a las otras religiones. ¿Por qué? Porque las otras religiones, ¿en quién está la esperanza? En lo que tú haces, en lo que tú piensas, en que tú le eches ganas. Pero en el Evangelio, nuestra esperanza está en que Cristo camina con nosotros cuando lo vemos y cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Cuando le somos fieles a Él, podemos confiar en este Dios del Evangelio. ¿Puedes ver la prueba como parte del amor de Dios? ¿O ves la prueba como alguien sin esperanza y que reniega de Dios y se enoja con Él? Porque si tú amas a Cristo y le eres fiel a Cristo, no lo puedes ver como lo ve cualquier otra persona. La tienes que ver de una forma diferente y tienes que caminar de que estás en Cristo y que Cristo está, ¿qué? Caminando contigo. Porque es en los momentos de prueba que podemos ver si en verdad le somos fieles a Dios. En los momentos de prueba es cuando nuestros corazones descubren en quién está puesta ¿qué? Su esperanza. Cuando tienes problemas de salud, ¿qué es lo primero que dices? Dios, sáname, o wow, necesito un buen médico. Si somos sinceros, pensamos más en un buen médico que pensar en que Cristo está gobernando nuestra vida. Cuando tienes problemas económicos, ¿qué piensas? Dios, ayúdame a ver y guíame qué problema tengo. O dices, wow, necesito trabajo, pero te va a quitar tiempo los domingos. No importa, necesito más dinero. O sea, puedes ver cómo nosotros, a pesar de que Cristo promete estar caminando con nosotros, los momentos de prueba reflejan en quién confía nuestro corazón. En los momentos de angustia, nuestro corazón va a relucir en quién está su esperanza. Y en esos momentos es donde Jesús quiere que nos demos cuenta que en realidad no lo amamos como deberíamos de amarlo. Y que a pesar de que tiene todos los motivos para abandonarnos, Él te dice, te guardaré. ¿Puedes ver esta verdad como algo práctico en tu vida? Que Cristo está diciendo que te guardará, que Cristo está diciendo que caminará contigo siempre y cuando, si tú lo ves necesario en tu vida, si tú guardas sus mandamientos, te guardará si en verdad me amas con todo el corazón, y al final de todo verás la prueba como muestra de que Dios en verdad te ama. Pero si tú no ves a Cristo como necesario en tu vida, tú no vas a poder ver la prueba de esta forma. Tú vas a renegar de Dios y tú vas a quejarte contra Dios y vas a vivir una vida amargada y no vas a vivir una vida confiada en Cristo. Es más, te lo voy a poner así de fácil. No le vas a creer a Cristo que está contigo y al contrario vas a decir, Dios, ¿en verdad existes? Porque yo no siento que estés conmigo. Dios, ¿en verdad caminas conmigo? Porque me siento solo. Pero el problema ¿en quién está? ¿En Dios o en ti? En nosotros. ¿Por qué? Porque no vemos las pruebas como algo que va a reflejar el amor de Dios, sino lo vemos como cosas desagradables y hacemos muchas veces berrinche. Porque el amor de Dios es tan grande que nos advierte que vamos a sufrir, pero también nos advierte que ¿quién está en control de todo ello? Dios. Dios. Nos da esta advertencia. Y no solo eso, ¿no? Sino vean, Dios cuando en verdad le amas, está caminando contigo y te está advirtiendo cuando te estás apartando de Él. Y te da la esperanza de que te arrepientas y vuelvas al camino. Porque nosotros podemos ver que le da también esa promesa a la iglesia, ¿no? De que vuelvo pronto por ustedes. O sea, vean, a la iglesia fiel, Cristo le advierte que Él va a regresar.
Ahora regresemos un poco al mensaje de la iglesia de Sardis. Jesús le dijo y le advirtió que iba a regresar. Si tú recuerdas, dice que Él vendría como por la noche. Como ladrón. Como ladrón. O sea, te das cuenta la diferencia de que alguien que ama a Cristo puede ver como las pruebas como advertencias de que Dios está en control de todo y que Dios algún día va a regresar. A diferencia de que alguien que camina sin Cristo va a ver las pruebas para él, ¿cómo van a ser? De sorpresa. Van a ser como algo inesperado y algo que salió de su control. Pero también le dice que debe de aferrarse a lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene esta iglesia de Filadelfia? ¿En quién está siendo fiel esta iglesia de Filadelfia? ¿En qué ha guardado? La palabra, y en la palabra que podemos tener, vida eterna. Entonces, puedes ver cómo es diferente la forma en cómo Cristo camina contigo cuando tú eres fiel. Cuando tú lo ves necesario en tu vida, vas a ver las tentaciones o las pruebas de una forma diferente. En pocas palabras, el autor quiere que esta iglesia y tú se aferren a Cristo, que es el que se encuentra en la palabra de Dios y es el único que nos puede dar la corona de ¿qué? De la vida. Nadie más te va a poder dar esa corona que consiste en estar con Dios por toda la eternidad. Escucha lo que dice Santiago 1:12. Dichoso el que resiste a la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido A quienes lo aman. Lo aman. O sea, puedes ver que no dice dichoso el que no está en tentación, sino que dice Santiago, El que resiste. El que resiste. que todos estamos bajo tentación. Sí. Pero hay una diferente respuesta. Cuando tú estás aferrado a Cristo, cuando tú estás aferrado a la palabra, vas a poder resistir la tentación. Vas a poder ver a Cristo como ese que camina contigo. Vas a poder ver la fidelidad de Cristo, sí. Pero si tú no tienes una relación con Cristo, tú no vas a poder resistir la tentación. Y en consecuencia, ¿cómo vas a ver a Cristo? Como el que te abandonó, como el que no camina contigo, incluso lo vas a cuestionar. Y va a ser imposible que tú le puedas ser fiel. Pero vean, pero esta no es la única promesa que les hace Cristo a esta iglesia, sino que también les hace una promesa mayor, y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto: el galardón por la fidelidad. Versículo 12: el que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Puedes ver la forma tan personal en cómo Cristo le habla a Dios? O sea, puedes ver que tener una fidelidad y una comunicación y una relación con Dios fiel nos va a hacer ver a Dios como algo personal, como algo que podemos tener. Y algo muy diferente de decir, es que Dios, o el Dios que creó el cielo y la tierra, sino tú vas a poder decir, mi Dios, mi creador, mi sustentador, mi salvador. Y es la diferencia de ver. Y vean, ¿por qué? Porque ¿cuál es el galardón que Cristo está prometiendo para esta iglesia? La corona. Corona de la vida. Corona de la vida, ¿qué más? Nombre nuevo, una ciudad nueva, una identidad nueva. O sea, puedes ver que ni siquiera te lo promete aquí ahora, sino cuando. En la eternidad. O sea, Jesús no está diciendo, mira, si tú te haces cristiano ya no vas a tener problemas. Si tú te haces cristiano vas a tener dinero. ¿Eso promete Jesús en este versículo? No. Sino todo lo contrario, ¿no? Con lo que podemos ver que Jesús no solo hace una promesa presente que es de cuidarnos, sino que también hace promesas ¿dónde? Futuras. También hace una promesa para el futuro. Es por eso que le dice que el que salga vencedor es algo futuro que le espera a todas aquellas personas que guardaron ¿qué? Su mandato de Dios y el nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es guardar el mandato de Dios y el nombre de Dios? ¿Es portarte bien? ¿Leer tu Biblia todos los días? ¿Venir a la iglesia todos los domingos? ¿Eso consiste solamente? ¿Guardar los 10 mandamientos?
Yo podría decir que eso son implicaciones. Pero guardar el mandato de Dios y el nombre de Dios es reconocer que necesitas de un Salvador. Es someter tu vida al gobierno de Dios y reconocer que todo lo que pasa está bajo el poder de ¿quién? De Dios. Y no reniegas de Dios, sino que lo recibes con gusto. Con lo que podemos decir que el Evangelio tiene promesas no solo para el presente, sino que también nos da una maravillosa promesa para el futuro, para toda la eternidad. Y me encanta, ¿no? Como dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Cuál es la figura de una columna? ¿O cuál es el propósito de una columna? Es muy importante. Algo que sostiene. Sostener algo firme, algo que no se mueva fácilmente. Y varios comentaristas dicen, les habla de esta forma Filadelfia porque era una ciudad que constantemente estaba en terremotos. Qué casualidad, ya viene septiembre. ¿Y por qué es conocido de septiembre de nosotros? ¿No? Por los temblores. Por los temblores, los terremotos. Ahora te imaginas que Jesús está diciendo, Todo vibrante. si tú vences, vas a hacer algo firme, algo fuerte, algo que va a estar por la eternidad. ¿En dónde? En el templo de Dios. En la presencia de Dios. Vas a encontrar satisfacción y felicidad. Es una forma de vivir de forma diferente. Vean lo que dice el Salmos 27, 4 y 5. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recargarme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada, el amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. O sea, puedes ver que lo que anhela el salmista y lo que ofrece Jesús es lo mismo. ¿Estar en dónde? Templo. En la presencia de Dios. Estar en una comunicación constante con Dios. ¿Donde qué? Donde encuentras refugio, donde encuentras seguridad y donde encuentras una esperanza. ¿Solo para la vida aquí? No. Sino para dónde? Para la eternidad, toda la vida. Eternidad. ¿Y es lo que nos ofrece Jesús? Estar en una relación cuando somos fieles y después de haber sido fieles en este mundo, nos expresa una relación perfecta y eterna con Dios. Eso es algo maravilloso. Pero eso es algo que solamente podemos acceder cuando vemos la necesidad de Cristo en nuestra vida. Y si tú estás en esta tarde sin Cristo, si tú no le has sido fiel a Cristo, o si tú no sientes que Cristo esté caminando contigo, o si tú no conoces a Cristo, hoy puede ser ese momento donde tú te acerques y digas, wow, quiero ese Cristo que tenía la iglesia de Filadelfia. Quiero ese Cristo que me halaga mi fidelidad. Quiero ese Cristo que me cuida de la fidelidad. Y quiero ese Cristo que me promete esa comunión con Dios por la eternidad como consecuencia de ser fiel a su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Porque sabemos que es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, que podemos descansar en que tú eres un Dios fiel. Que a pesar de que fallamos, a pesar de que muchas veces te somos infieles, tú no cambias. Tú eres perfecto, tú eres maravilloso, tú nos guías y tu fidelidad se ve reflejada en que caminas con nosotros. Te pido por cada uno de mis amigos que están aquí, te pido por cada una de las personas que ha de ver este mensaje, que ellos puedan ver ese Cristo fiel y maravilloso que ofrece el Evangelio, para que puedan venir en arrepentimiento y fe y entregar su amor y fidelidad a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.